El caso de Matías Cuello, ocurrido en el año 2012, abrió un debate bastante importante sobre cómo debe ser llamado un caso donde la víctima es un hombre y la victimaria una mujer. ¿Es un caso de violencia de género o se trata de un varoncidio? Doctor Marietán, buen día. Buen día, buen día, buen día. Bueno, ¿qué nos puede decir con respecto a este hecho que es a la inversa de lo que hay comúnmente en estos casos de violencia de género, ¿no? Claro, en este caso, que también es violencia de género, Sí. Pero en lugar de ser un femicidio, se trata de un varoncidio, ¿no es cierto?, donde una mujer ultima a su pareja, ¿sí? Sí. Estos son casos bastante... que no es tan infrecuente, lo que ocurre es que no llegan a casos de letalidad como este, ¿no? Lucas Matías Cuello creció con sus 4 hermanos junto a sus padres Rosa y Luis. Sus conocidos lo describían como alguien tranquilo, trabajador, un chico que disfrutaba pasar tiempo en familia. Estudió en una escuela católica privada y cuando terminó el secundario se anotó en la universidad que tuvo que dejar por cuestiones económicas a fines del año 2009. Luego empezó a trabajar en la distribuidora Arcor y al comienzo del año 2012 comenzó la carrera de profesor de matemáticas, pero la terminó abandonando. Por otro lado tenemos a Florencia Trías, una chica que había tenido una infancia y una adolescencia bastante complicadas y que la mayoría de las personas la conocían por tener un carácter muy fuerte. Se conocieron a mediados del año 2010 cuando él tenía 22 años y ella 17 y fue amor a primera vista y tan solo 3 meses después de haberse conocido decidieron mudarse a una habitación en la casa de los padres de Matías donde convivirían durante los siguientes 9 meses. Al principio la relación entre ellos, como la describieron los padres de él, era normal. Tenían discusiones como cualquier pareja, pero nada que los hiciera sospechar que Florencia maltrataba a su hijo. Con el tiempo la relación avanzó y cada vez eran más los detalles que iban dejando en evidencia que era Florencia quien ejercía violencia contra Matías. Los padres de él recordaron un día en particular de enero cuando bajó de la habitación con la frente cortada y cuando le preguntaron qué era lo que le había pasado, él les dijo que había sido un accidente mientras jugaba con Florencia. Y si bien esto a ellos les pareció raro de escuchar, no le dieron mayor importancia. Sin embargo, después de un tiempo, él volvió a salir de la habitación, pero esta vez con el ojo morado, y se lo contó a su hermana, reconociéndole que había sido su pareja quien lo había golpeado. Como que tapaba, como que no pasa nada, me golpeé, me fui, o sea, así. Hasta un día que, en un verano, no me acuerdo bien de que nosotros no íbamos a ir de vacaciones, él escuchó gritos, discusiones, así como que ella le insultaba, que le decía cosas. De repente abre la puerta de la pieza y él mira y lo ve a Matías que le caía sangre en la cara. Bajó y tenía un tajo acá en la cabeza se veía profundo, que era para suturar. Y le dije, bueno, ¿qué pasó? No, dice, estábamos jugando y me golpeé, dice. Y bueno, y luego, bueno, vamos que te llevo al hospital. No, quédate tranquilo, eso me curo acá, eso no hay problema. Dice, ustedes se tienen que ir, que ya eran 2:30 de la mañana. Bueno, después hablando con él nos contó que eso él había escuchado esa de una pelea y una pelea de ella hacia él, no es que él se... ¿Por qué no era un chico de muy tranquilo, ¿no? Claro, no era chico de seguir la pelea, no. Después de esta discusión, Florencia se iba todos los días a la casa de su mamá y la hermana de Matías le confesó a su madre que había sido Florencia quien le había estado pegando a Matías en varias oportunidades. Rosa decidió hablar con él y le preguntó si Florencia era violenta, si en algún momento él le había pegado a ella. Y si bien Matías le reconoció que Florencia era mano larga, le dijo que él nunca sería capaz de pegarle. En ese tiempo, aún viviendo con los padres de Matías y a pesar de todas las discusiones y situaciones de violencia que existían, ella a los 5 meses se quedó embarazada. Pero para Semana Santa hubo una discusión y Florencia se fue a la casa de su madre definitivamente y ahí fue cuando se enteró que estaba embarazada y Matías decidió irse con ella. Ellos ya venían planeando la convivencia desde hace rato, así que finalmente para septiembre de 2011 se mudaron a una habitación en la calle Almonacid número 75 de la localidad de Manuel Alberti. Al poco tiempo nació su hija y ellos creían que esta iba a ser una nueva etapa para ellos y que la relación iba a mejorar, pero no fue así. Florencia se volvió cada vez más violenta tanto física como psicológicamente y cuando tuvo a la bebé decidió dar a luz ella sola sin la compañía de él, solamente la compañía
bañó su mamá. Y no solamente esto, sino que decidió anotar a la bebé solamente con su apellido. Aparte, le prohibió a la familia paterna que conociera a la bebé, a quien le había puesto el nombre de Morena. Después del nacimiento de Morena, la relación, por supuesto, que no mejoró, al contrario, empeoró. Rosa, la madre de él, recordó que Matías un día había llegado con el ojo morado. Su hijo le contó que se había ido a jugar a la pelota con sus amigos y que cuando volvió a la casa, Florencia se enojó y le pegó dejándole el ojo hinchado. Después de esto, él agarró su bolso y se fue a la casa de su hermana y de su cuñado, quienes le sugirieron que hiciera la denuncia. Después de esta discusión, Florencia le estuvo mandando mensajes a Matías diciéndole que no iba a volver a ver a su hija. Luis, el padre, fue a buscar a su hijo y se lo llevó a la casa de ellos unos 3 o 4 días para tratar de contenerlo en esta situación. El día 30 de octubre de 2011, luego de que Matías se negara a denunciar lo que Florencia le venía haciendo desde hace rato, fue su hermana quien le insistió para que fueran a ver un asistente social de la Salita. La misma los derivó al Centro de Violencia Familiar, mejor conocida como la DINAF, pero como Matías deseaba realmente estar con su hija, volvió a la casa con Florencia y no se sabe cómo, pero logró convencerlo de que se quedara con ellas. En ese momento él estaba estudiando el profesorado de matemáticas, había retomado la carrera y balanceaba las clases con su trabajo, tratando de hacer lo posible por darle lo mejor a su hija y poder salir adelante, pero tantos esfuerzos no iban a servir para nada. Muchas veces cuando salía de trabajar o de cursar, Matías iba a escondidas a la casa de sus padres o de su hermana porque Florencia le había prohibido rotundamente que los viera, y en muchas de estas oportunidades ellos pudieron ver los golpes que él tenía en su cara. Sus padres recordaron que el día 14 de abril ellos estaban en la casa de una de sus hijas celebrando el cumpleaños de su nieto y que Matías estaba ahí con ellos, pero que llegada la noche se fue porque tenía que ir a una capacitación laboral. Los padres recalcaron que Matías había ido solo al evento porque su mujer nunca quería pasar tiempo con ellos en familia y de paso ni siquiera les dejaba ver a su nieta, y Matías había querido ir solo aunque sea porque era su sobrino, él era el padrino y no podía faltar. Al festejo fue acompañado de su amigo Mauro, quien después declaró que en un momento durante el cumpleaños lo acompañó a comprar unas gaseosas. Y si bien Matías era un chico tranquilo, callado, casi nunca hablaba de su vida personal, en esa ocasión le confesó que tenía muchos problemas con su pareja, que la estaba pasando muy mal y que tenía mucho miedo de perder a su hija Morena. Después regresaron al cumpleaños y Mauro notó que su amigo Matías no dejaba de recibir mensajes en su celular. A las 10 de la noche Matías le dijo a todos que se tenía que ir porque tenía que asistir a una capacitación laboral que se iba a hacer en el Shopping Unicenter, y si bien Mauro le ofreció llevarlo en su auto y hasta le ofreció llevarlo hasta la puerta del lugar, Matías se negó porque ahí lo iba a estar esperando Florencia. En realidad se iba a ir a reunir con ella, pero no quería que su familia lo supiera, así que se bajó en una estación de servicio que quedaba cerca y de ahí se fue caminando hasta el shopping. De paso, él tampoco quería que Florencia supiera de dónde venía, porque probablemente esto iba a generar una discusión entre ellos y haría que Florencia se pusiera violenta. Y lamentablemente las cosas esa noche iban a terminar de la peor manera. El día 15 de abril del 2012, alrededor de las 2:30 de la noche, Julia Sandoval se despertó por los gritos de sus vecinos Matías y Florencia. Los gritos provenían de la habitación alquilada en la calle Almonací número 75 de la localidad de Manuel Alberti en el partido de Pilar en Buenos Aires, y Julia primero escuchó a Matías gritar: "Hija de puta, te voy a matar, te voy a matar". Después de esto escuchó el ruido de una puerta y al instante escuchó algo que le pareció que era un baldazo de agua, y a Matías nuevamente gritando: "Me quemo, me quemo". Y no era que se estuviera quemando con fuego, sino que se estaba quemando con agua hirviendo. Florencia le había echado agua hirviendo con una pava eléctrica quemándole gran parte del cuerpo. Julia escuchó que Matías salió al patio y abrió la canilla para mojarse con agua fría y cree que escuchó algo que sonó como: "Amor, carga amore que no puedo hablar". Se notaba que a Matías le costaba hablar. En un momento Julia atinó a salir de la casa para ir a pedirles que se callaran, pero no se animó, se quedó ahí esperando a ver si hacían silencio y así fue. Dejaron de gritar, pero cuando ella salió de la casa se encontró con la chica con todo el rostro ensangrentado o morado, según el recuerdo de ella, y tenía golpes en la cara y en el ojo. A la mañana siguiente Rosa recibe un llamado donde le informan que Matías estaba internado, por lo que rápidamente se dirigió al hospital de Pilar donde se
encontró con el padre de Florencia. Este le dijo que la pareja había discutido y que él tuvo un accidente, por lo que estaba en terapia intensiva porque estaba quemado. La madre de Matías se sintió muy mal cuando escuchó esto porque se dio cuenta que no era una pelea más como las que siempre tenían, sino que era algo mucho más grave. Mientras esperaba el parte de los médicos, Rosa recibió una llamada de Mónica, la madre de Florencia, quien le dijo que no sabía lo que había pasado, que la pareja solo le había ido a llevar a la bebé y recalcó que Matías estaba sin remera y que aparentemente en medio de una discusión él se había quemado. De paso, a modo de consuelo, le preguntó si quería que llevara a la bebé al hospital para que la conocieran. 7 meses tenía su nieta y los abuelos aún no la conocían, pero detalle, nunca le llevaron a su nieta. Finalmente el médico les da el parte. Matías tenía quemado más del 40% del cuerpo, de la cintura para arriba, la cara, las orejas y la espalda. Cuando Rosa entró para ver a su hijo, no lo reconoció, estaba tan inflamado, todo vendado y aparte tenía un respirador artificial. Debido a la gravedad de las heridas, lo trasladaron al hospital privado modelo de Vicente López, donde siempre se lo mantuvo con respirador y se mantuvo consciente durante un par de horas. Durante los siguientes días lo sometieron a varias cirugías que consistían en una limpieza general de las heridas, mientras que diariamente le higienizaban el rostro y le aplicaban antibióticos. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos por salvar a Matías, este no reaccionaba. Poco después fue sometido a un coma inducido y le hicieron una traqueotomía para que pudiera respirar mejor, ya que gran parte de las vías respiratorias estaban comprometidas. Sin embargo, después de 22 días de agonía, Matías falleció el 7 de mayo debido a las infecciones provocadas por las quemaduras. La causa de la muerte fue síndrome de distrés respiratorio del adulto y shock séptico, que es un proceso infeccioso generalizado que conduce a una falla multiorgánica, es decir, que no falleció por el trauma de ese momento, sino por lo que el mismo conllevaba. Algo que mencionó Rosa es que mientras su hijo estuvo internado, ni la pareja ni la familia de la misma se presentaron en el hospital. De lo único que se encargaron fue de sacar todas las cosas de Florencia de la habitación que ambos alquilaban y donde había ocurrido la discusión. 2 días después de la muerte de Matías, el fiscal Petersen Victorica solicitó la detención de Florencia tras recibir los resultados de la autopsia, pero su defensa solicitó una exhibición de prisión, lo que le permitiría estar libre durante todo el proceso, petición que fue rechazada y Florencia decidió esconderse con su hija de la justicia para que no la arrestaran y estuvo prófuga durante 4 días. Mientras tanto, familiares y amigos de Matías publicaban en redes sociales carteles con la foto de Florencia donde la acusaban de asesina, tratando de darle la mayor difusión posible. Finalmente, el 15 de mayo de 2012, la policía detuvo a Florencia de 19 años que iba camino a la fiscalía porque según ella iba camino a entregarse. Cuando la indagaron acerca de los hechos, ella se negó a declarar, por lo que el fiscal pidió que quedara presa. Sin embargo, en agosto de ese año el juzgado le otorgó prisión domiciliaria y así fue como salió de la cárcel y se dirigió a la casa de sus padres, donde era controlada con una tobillera electrónica mientras esperaba el juicio oral. Para los familiares de Matías, esta decisión de darle prisión domiciliaria fue una falta de respeto y una decisión absurda. Su mamá, luego de hablar con el fiscal de la causa, dio una entrevista donde dijo: si esto hubiera sido al revés, mi hijo al ratito hubiera estado preso, pero como es una mujer, la dejan que esté lo más tranquila en su casa. Florencia fue imputada por homicidio simple por tirarle agua hirviendo a Matías durante la pelea, pero su defensa presentó distintas versiones. Presentaron declaraciones de distintos testigos que eran familia de Florencia y que describían a Matías como el violento. Una tía de Florencia, por ejemplo, dijo que esa noche Matías estaba alcoholizado y que al llegar a la casa agarró un palo que golpeó contra el ropero y luego le pegó a Florencia, por lo que ella alcanzó a agarrar a la bebé para irse, en lo que él la agarró de los pelos y la zamarrió. Y así pasó el accidente. Ella, para defenderse, lo empujó y ahí fue cuando se le cayó la pava con agua encima. También esta tía recordó que en varios eventos familiares, cuando Matías se quería ir, pellizcaba a su mujer o le pegaba patadas por debajo de los pies y de un momento para otro se retiraban y nadie sabía por qué. Dijo haber visto moretones y señales de golpes en la cara de su sobrina, pero cuando le preguntaba qué le había pasado, Florencia le decía que se había pegado con la alacena de la cocina. Y por supuesto estaba el relato de Florencia de cómo sucedieron los hechos esa noche. Para empezar, dijo que nunca quiso matar a Matías. Estoy viviendo una situación que nunca me imaginé estar viviendo semejante cosa como la
la que estoy viviendo. La joven está acusada de asesinar al padre de su hija arrojándole agua hirviendo. Empezó a insultarme. Y ahí cuando yo le digo, no, yo la agarro a Morena y me voy a la de mi mamá. Y bueno, ahí es cuando él me agarra de los pelos. La manera de pelearme, por una cosita así, ya me buscaba él hey, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ya agarrarme de los pelos, tirarme a la cama, o tirarme al piso, pegarme cachetazo. Suelto, le digo, soltame, le decía. Ahí siento que él me quema, empiezo a sentir el hervor en las manos. Cuenta que todo pasó muy rápido. Fue un segundo que dije, no, ahora me va a tirar todo el agua encima. Y atrás había una cama, entonces lo empujé y él tenía la pava en la mano y se cayó. Cayó así, no acostado del todo, sino tipo sentado. Cayó y ahí se levantó enseguida y empezó, me quemé y salió corriendo afuera. Y a partir de acá pasa lo que ya les conté. Van hacia la casa de la madre de Florencia, le entregan a la bebé y se van a la salita de primeros auxilios. Florencia en su relato también agregó que Matías le pegaba, la insultaba, la agarraba de los pelos, la trataba de inútil, y en su relato también mencionó cuál era el problema que tenía con la familia de Matías. Aparentemente el problema venía por la compra de un auto que Matías pagaba, pero que solamente usaban sus suegros. Y también dijo que cuando se enteraron que ella estaba embarazada, ellos dudaron de la paternidad de su hijo y le pidieron que interrumpiera el embarazo. Repito, todo esto según el relato de Florencia. Durante todo el proceso, no solamente la familia de Matías salió a hablar y a dar entrevistas, sino que también Florencia dio varias entrevistas en las cuales recalcó una y otra vez que no había querido matar a Matías, que lo que pasó fue un accidente, que daría todo por volver el tiempo atrás, porque según ella, Matías era todo para ella. Todavía no puedo creer en esto que estoy metida. El médico forense que revisó a Florencia dijo que esta tenía quemaduras en sus manos y en uno de los antebrazos, y recalcó que cuando la interrogó, su relato no tenía emoción y que siempre se mantuvo en una posición defensiva. Y si bien ella dijo que no recordaba muy bien lo que había pasado en ese momento, el médico remarcó que se encontraba en pleno uso de sus facultades y que no tenía ninguna alteración del intelecto. Y por último, las heridas que el médico vio no coincidían con el relato de ella. No tenía marcas en la cara, ni sangrado, solamente tenía las quemaduras en las manos. Es decir, que esos golpes, moretones en la cara y en el ojo que Julia había visto no existían. Matías, en cambio, tenía gran parte del cuerpo quemado, sobre todo el rostro y el tórax, y aparte también pudieron encontrar una contusión que parecía que la habían hecho con un palo, justo el mismo que encontraron en la escena, cuando según Florencia, él le había pegado a ella con un palo de escoba. El médico aseguró que era inverosímil que la víctima se haya causado las quemaduras a sí misma, ya que las quemaduras que presentaba el cuerpo eran compatibles con agua caliente arrojada con mucha fuerza y potencia. Finalmente el forense determinó que era imposible que Matías hubiera caído y que la pava se le haya caído encima por accidente, ya que estaba claro que las quemaduras se habían producido cuando estaba parado. No tenía lesiones en las axilas, lo que mostraba que había tenido los brazos pegados al cuerpo cuando el agua impactó sobre él. El agua se había derramado desde la cara hacia el abdomen, además presentaba más quemaduras del lado izquierdo, y el resto de las quemaduras que estaban en el rostro, cuello y tórax mostraban que hubo un segundo impacto de agua hirviendo y que él había estado en una actitud completamente pasiva. Finalmente el médico afirmó que el deceso fue de manera violenta. Ya con todos estos elementos, la fiscalía avanzó con una acusación por homicidio simple. Mientras tanto, Florencia esperaba el juicio oral en la casa de sus padres, monitoreada con la tobillera electrónica. La defensa de Florencia pedía el sobreseimiento, decía que debía ser juzgada por homicidio simple cometido en exceso de legítima defensa, porque según ella y sus testimonios, era él quien la violentaba y fue un accidente que Matías se quemara. Por otra parte, la fiscalía señaló que Trías había actuado con claras intenciones de matarlo y que el episodio había tenido lugar durante una discusión familiar en la que ella tuvo claras intenciones de atentar contra la vida de su pareja. Por más esfuerzo que hizo su defensa, no pudo evitar que llegara a juicio oral por homicidio simple en octubre de 2013, y gracias a los peritajes y testimonios, la justicia la condenó a 9 años de prisión. En ese momento, Florencia, de 20 años, no quiso declarar ni tampoco estuvo presente en la lectura de su sentencia. A todo esto no le dieron una pena mayor, si te lo estás preguntando, porque entendieron que no tenía antecedentes previos y porque
de paso tenía una hija pequeña, por lo que no fue a la cárcel, sino que pudo acceder al arresto domiciliario. La familia de Matías consideró que la pena era una vergüenza y una burla. Era insólito que alguien que acabó con la vida de otra persona estuviera encerrada tan solo 9 años y afirmó que iban a apelar el fallo. Aparte, ambos padres salieron a dar una entrevista donde contaron que después del juicio no volvieron a ver nunca más a su nieta. Hace 7 meses que no vemos a nuestra nieta, dijo Luis. Vamos a tratar de hacer algún tipo de presentación para que se cumpla el régimen de visita, ya que la abuela materna no cumplía con la mediación de llevarles a la bebé 2 veces por semana como habían acordado. Otro elemento que jugó un rol bastante importante y que salió a la luz después del crimen de Matías fueron unas cartas que Florencia le había escrito. Nunca olvides que hay alguien que mataría por vos. Muchas veces me pongo en tu lugar y no me gustaría que me hagas a mí nada de lo que yo te hago. Y por último, una advertencia. Me duele mucho cuando me haces enojar y me sacas de mis casillas. Negro, trata de no hacerme enojar. Siempre callejera, dejaba a la nena a la madre, ella se iba a pasear. Andaba a la calle todo el día. ¿Una chica agresiva, como se dice? Sí. Él era buen pibe, laburador. Es decir, que a ustedes no les sorprende esta situación. De ella no. Y la nena también corre peligro, porque te imaginas, si ella no la quiere, en el Facebook ponía que no la quería, estaba cansada, que no quería cambiar más pañales, que estaba podrida. Se quejaba de su hija. Sí. Matías agonizó durante 22 días y su familia sufrió su pérdida ese día y lo sufren hasta el día de hoy. Ellos creen que la justicia se inclinó para el lado de Florencia por el simple hecho de ser mujer sin importar sus comportamientos agresivos. Aparte señalaron que ella nunca les pidió perdón por lo que hizo. Y en cuanto a este debate de si fue violencia de género o un varoncidio, como lo llamaron algunos en ese momento, la respuesta es que no a ninguna de las dos, porque el requisito básico para hablar de violencia de género es que la mujer haya sido víctima de una asimetría de poder, y eso no fue lo que pasó en este caso. Si empezamos a ver todos los homicidios cometidos por hombres y mujeres como violencia de género, el concepto se banaliza y pierde su efectividad básicamente. Acá las motivaciones no son contra la mujer por ser mujer o contra el hombre por ser hombre. Este tipo de finales casi siempre es resultado de una historia previa de violencia que nos hace preguntarnos qué fue lo que pasó antes de que ella lo matara. Hoy día Florencia Trías está libre, cumplió prisión domiciliaria con tobillera electrónica y fue liberada en 2022. Para los padres de Matías nunca se hizo justicia. Y hasta acá el caso de hoy. Si les ha parecido interesante, no se olviden de darle like, suscribirse al canal en el caso de que no lo estén y si les gusta este tipo de contenido, y déjenme saber en los comentarios qué opiniones o emociones tienen encontradas con este caso. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, nos vemos cuando nos veamos, si no nos vemos nos imaginamos y hasta la próxima. Adiós.